de llevar a cabo el webinar Liderazgo Consciente y tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente, quien ya ha participado con nosotros anteriormente. Es en colaboración con la organización Enseña por México. Él es José Manuel Franco, egresado de la licenciatura en Comunicación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. A partir de su inquietud por querer contribuir en proyectos tipo social que le permitieran contribuir y compartir sus experiencias y generar impacto, en el 2011 colaboró con la instancia gubernamental DIF Estatal Puebla, trabajando con adolescentes a partir de la implementación del diseño e implementación del proyecto de intervención social, la cultura y estrategias de comunicación como mejora de la convivencia dentro del albergue Casa del Adolescente. En el 2013 fue seleccionado para participar en la organización Enseña por México, formando parte de la primera generación de profesionales de Enseña por México, en donde a lo largo de 2 años colaboró dentro del sistema educativo del país, dando clases en el área de comunicación a estudiantes de nivel medio superior. Actualmente, José Manuel es director de reclutamiento y selección de la organización Enseña por México. Dentro de sus responsabilidades están el diseño e implementación de estrategias que permitan optimizar la búsqueda e incorporación de profesionistas que muestren un fuerte sentido de compromiso social e iniciativa por colaborar en la mejora de la educación en México. Es para mí un gusto presentárselos. A continuación les cedo la palabra. Bienvenido, José Manuel. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Para mí, pues, es un placer estar en este espacio una vez más con la bonita comunidad de la FES Iztacala. Y pues, bueno, yo sé que participan muchísimo y que siempre es de su interés los temas que les compartimos. Entonces, pues, en esta ocasión vamos a comenzar. Y bueno, el tema de hoy es liderazgo consciente. Pero antes que nada, me gustaría comenzar con una pequeña activación. Exhorto a todos y todas los que gusten que están en el espacio de Zoom a que si encienden sus cámaras, pues también estaría muy bien, porque así nos da manera también de poder visualizarnos, de vernos, de sentirnos más en este espacio. Entonces, pues si tienen la oportunidad, adelante, sería muy bueno. Y bueno, para hacer esta activación, les digo, yo no puedo verlos o no puedo verlas, pero les voy a pedir que lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio muy simple, ¿no? Muy simple y quizá a lo mejor ya muy conocido, pero bueno, esto nos va a despejar, ¿no? Es quizá a lo mejor muy temprano, algunos se están levantando, otros ya están en sus puestos de trabajo o están ya en otro espacio, ya más despiertos, ya igual ya se toman una taza de café. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la mano derecha en la nariz y la mano izquierda en la oreja derecha. Ajá. Y luego lo que vamos a hacer va a ser el ejercicio de cambiar las manos. La mano derecha vamos a colocarla en la oreja izquierda y la mano izquierda en la nariz, ¿vale? Y vamos a ver qué tan rápido podemos hacer, ¿sale? Entonces, vamos a hacerlo y vamos a comenzar y vamos a hacer 5 veces el ejercicio, así. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿quién se anima a hacerlo? A poner toda la atención. Esto nos va a ayudar un poquito pues a irnos enfocando a este espacio y para que estemos más despiertos y despiertas, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo una vez más. Y es 1, 2, 3, 4, 5. Ah, por ahí veo que Silvia lo está haciendo. Ahí va. Manuel también. Ahora lo vamos a volver a hacer, pero ahora vamos a dar un aplauso en el intercambio, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Va? ¿Ya están? Ahí vamos. 1, 2, 3. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Ah, muy bien, muy bien. Me gusta ver que ya lo estén haciendo también, porque esto nos ayuda a enfocarnos un poquito, a poner a trabajar más nuestro cerebro y todo, y a concentrarnos. Y bueno, una vez que ya tenemos hecho este pequeño ejercicio como de activación, sobre todo de mente,
y un poco de cuerpo, ¿no? La coordinación, pues vamos a dar paso, ¿no? Ahora sí, ya estamos en el aquí y en el ahora, en el ahora y en el aquí, ¿va? Entonces, el lugar es aquí y el tiempo es ahora. Estamos en este espacio para convivir, para compartir, para participar y para a llevarnos un aprendizaje significativo, ¿no? Que eso es lo importante, lo importante. Entonces, vamos a hacernos presentes para poder aprovechar de la mejor manera este espacio. Y bueno, antes que nada, pues recordando un poquito los acuerdos de funcionalidad y de convivencia para este espacio, como siempre lo hacemos desde Enseña por México, en los diferentes talleres, conferencias o reuniones que tenemos. Uno, bueno, pues todos y todas tenemos voz. Entonces, esto quiere decir que todos y todas vamos a tener la oportunidad de participar, de compartir nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras experiencias. Entonces, pues, que sea bien aprovechado esta parte. Para eso utilizaremos la herramienta de Zoom, para escribir en el chat y pues iremos leyendo las participaciones. También en Facebook, desde el Facebook Live también pueden escribir y con mucho gusto nos van a apoyar aquí el equipo de UDF Iztacala a leer las participaciones. Entonces, siéntanse que también serán escuchados y escuchadas. Todas y todos somos visibles. Vamos a tratar de, en la medida de lo que puedan, de dejar su cámara activada durante la llamada. Esto pues nos da también una sensación de sentirnos más presentes a este espacio y pues de poder compartir ideas y opiniones, ¿no? A pesar de la distancia, pues de poder estar con un contacto visual. El 3, practicamos la escucha activa y eso quiere decir que, bueno, pues si estoy aquí en el ahora y voy a participar, no solamente participando con el chat, exponiendo mis opiniones o ideas, sino también el abrir la mente, el abrir la posibilidad de escuchar todo lo que se va a compartir en este espacio, te da la posibilidad todavía de llevarte algún aprendizaje todavía más significativo, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues poder compartir tus dudas, inquietudes o ideas. Todas y todos somos corresponsables de la calidad de la sesión, entonces ya estamos en este espacio, ya nos tomamos el tiempo para entrar, para registrarme, para entrar, para estar aquí, porque de cierta manera quizá me llama la atención el tema o me interesa, entonces voy a pausar un poquito las actividades que tengo de lado y voy a concentrarme en estar en esta sesión y aprovecharla al máximo. Reto ideas y no personas. Esto quiere decir, bueno, pues puedes ir tomando notas de todos los conocimientos, de todo lo que vaya sucediendo, pero también siempre es bueno como retar las ideas de los demás, porque pueden ser distintas y eso es bueno porque es más enriquecedor, más nunca a las personas, ¿no? Nunca generar juicios hacia los demás, por las diferencias de opiniones o maneras de pensar. Y finalmente, soy empático con la situación actual. Bueno, pues entendemos que estamos a distancia, que no estamos de manera presencial, pero pues sin embargo, pues este es un espacio generado para todos nosotros, para poder compartir y aprender. Y bueno, pues si hay alguna cuestión técnica, que esperemos que no, sea el caso, bueno, pues estaremos tratando de solucionarla, ¿no? Así es que bueno, después de dicho esto, ¿cuál es la intención de la sesión? Bueno, pues en los próximos 90 minutos vamos a adquirir conocimientos y herramientas de cómo actuar para establecer un liderazgo consciente, comprendiendo la magnitud de la influencia que se ejerce sobre los demás. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque un líder no solamente es un líder que es líder porque sabe mandar, porque es autoritario, porque sabe guiar a los demás, sino que tiene que tener un componente para poder guiar a los demás, para poder influir de manera positiva en las demás personas y en su entorno. Es importante que comprenda la magnitud que tiene esa influencia sobre los demás, ¿no? Y que al momento de estar influyendo a las demás personas, va a generar que las demás personas actúen, ¿no? Que emprendan una acción, que generen una ideología, que tengan un pensamiento.
que se fortalezcan también, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el rol que juega un líder consciente hoy en día en el entorno social, en el entorno familiar, en el entorno laboral, en los distintos profesionales, en los distintos entornos. Un líder consciente es muy importante hoy en día por el tipo de competencias que desarrolla o que tiene que tener desarrolladas para poder alcanzar los objetivos de manera colectiva. Y bueno, para comenzar me gustaría preguntarles, ¿qué creen que buscamos lograr con el desarrollo del liderazgo consciente? Un poquito ya les dije así, pero como más en específico, una persona que alcanza ser un líder consciente, ¿qué creen que está logrando desarrollar? ¿Qué partes de su persona? Entonces, pues les voy a dar un minutito para que lo piensen y conforme vayan teniendo quizá alguna respuesta, alguna idea, todo es bienvenido, nadie está mal ni nadie está bien, que lo vayan compartiendo en el chat. Con mucho gusto vamos leyendo. Aquí dice Ivonne, la empatía hacia los demás. Frida dice inteligencia emocional, muy importante. Laura, la seguridad, comunicación asertiva. Dice Brenda. Carla dice escuchar a los integrantes de su equipo, muy bien, sí, completamente. Bienestar personal y social. Iris, Ana Karen dice la capacidad de organización. Ok, unidad de grupo. Relaciones interpersonales, potenciar las habilidades de cada integrante del equipo, y eso es algo muy importante también, por supuesto. No olvidar el lado humano del trabajo, claro, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, el trabajo lo desempeñan personas, ¿no? Que sienten, que piensan, que actúan, que tienen también problemas alrededor en el entorno personal, en el entorno laboral. Sara, estrategia de trabajo grupal, resiliencia con equipos de trabajo, dice Sandra. Muchísimas gracias por los comentarios. Y aunado a todo esto, que es muy válido y efectivamente un poco en esa línea vamos, bueno, pues, ¿qué buscamos lograr con el desarrollo del liderazgo consciente? Porque primero es importante saber qué vamos a buscar desarrollar con esto para que pues después venga todo lo que se avecina de lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. En primera, saber y entender que nuestro ser y actuar genera nuestra propia realidad, ¿sí? Un líder consciente tiene que tener claro y entender y saber que todo lo que piensa, todo lo que dice, de ahí se basa para generar su propia realidad, para generar el ambiente en el que convive, para entablar relaciones con los demás, porque a partir de entablar relaciones, a partir de lo que dices, de lo que haces, pues siempre a toda acción hay una reacción, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante, entender que un líder consciente, entre más ejerzca el liderazgo consciente, va a tener la capacidad de poder ir guiando mejor su propia realidad, a cómo la quiere llevar, ¿no? A qué oportunidades quiere tener en el día a día a lo largo de su vida. También alineación del cuerpo, mente y sentimientos, y esto es algo muy importante. Una persona que es consciente de sí misma tiene la capacidad de tener alineados estos tres elementos que son muy importantes, porque es el cuerpo, la materia, ¿no? Por así decirlo, la mente y los sentimientos, ¿no? Entonces es algo muy, muy importante porque a partir de los sentimientos también muchas veces reaccionamos, ¿no? Potenciar el impacto e influencia que se puede generar en los demás, ¿no? Y esto es un poquito con lo que sean la empatía, el poder hacer que potenciar las habilidades de otros, saber guiar, ¿no? Influenciar, motivar, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que un líder consciente tenga la capacidad de impactar, influir en los demás, ¿no? Para que también los demás puedan tener un crecimiento. Y finalmente, incremento en el manejo de las emociones, ¿no? Súper importante este tema, el manejo de las emociones, un control emocional, inteligencia emocional, muy importante porque como les comentaba, pues parte esencial de nuestro actuar proviene muchas veces de
qué emoción tenemos, cómo nos sentimos, y a partir de ahí, pues tendemos a tener muchos impulsos, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a pasar un poquito a qué es el liderazgo consciente, una vez que ya vemos qué es lo que busca desarrollar un líder consciente, pero ¿qué es el liderazgo consciente en sí? Bueno, pues el liderazgo consciente trabaja por avanzar hacia la maestría emocional a partir de la autoconciencia y el autocontrol. Y estos dos términos son muy importantes porque los vamos a ver más adelante un poco más a detalle y cómo se trabajan dentro del liderazgo consciente para poderlos fortalecer o a qué se refieren. Pero ya se dan cuenta, o sea, el liderazgo consciente es la maestría emocional, ¿sí? Porque, como les digo, las emociones influyen muchísimo para nuestro actuar diario, ¿no? Y para generar la realidad que tenemos, ¿no? Y bueno, un líder consciente sabe identificar, modelar y controlar sus propias respuestas emocionales para mejorar la calidad de su relación con otras personas, ¿sí? Esto es muy importante porque hablamos de conciencia, ¿no? Y cuando hablamos de conciencia en un líder, no hablamos solamente de conciencia general, ¿no? Sino hablamos de una autoconciencia, de que la misma persona tenga la capacidad propia de ser consciente de quién es, cómo se desarrolla, de qué manera actúa, cuáles son sus emociones, ¿no? Que la sepa identificar, que la sepa moldear. Esto quiere decir que cuando quizá es una emoción no tan positiva, que sepa moldearla para saber cómo poderla controlar también, ¿no? Moldearla para que pueda controlar esos impulsos negativos, para que pueda experimentar un mejor desarrollo de su ser, ¿vale? Y posteriormente, pues, tener la capacidad de poder relacionarse con todos los demás, ¿no? De poder impactar, de poder generar este canal de comunicación asertiva que decían, de empatía, ¿sí? De confianza en los demás. Entonces, eso es prácticamente el liderazgo consciente. Y resumido así como muy puntualmente, podemos decir que es partir de un mejor conocimiento de uno mismo, ¿vale? Porque para poder generar un impacto, una influencia, motivar a los demás, primeramente se requiere el conocerse a sí mismo, ¿no? Tener un grado alto de autoconciencia, autocontrol, autoconocimiento, ¿sí? Y bueno, para entrar o ahondar un poquito más en el liderazgo consciente, ya más en específico, ¿cuáles son estas competencias muy puntuales que trabaja? Pues a lo largo de esta presentación les voy a presentar tres de las dimensiones, yo diría, más principales o principales del liderazgo consciente. Claro, pueden haber varias, pero creo yo que estas son de entrada como las tres que sí tenemos que identificar, conocer y comenzar a trabajar desde ya para poder llegar a ser grandes líderes conscientes, ¿no? De nuestro entorno, de nuestra realidad, en el ámbito social, profesional, académico. La primera distinción de liderazgo consciente, vamos a hablar un poco de la autoconciencia. Y bueno, ¿qué es la autoconciencia? Es el primer componente de la inteligencia emocional, lo que implica conocer en profundidad las emociones, los puntos fuertes, las debilidades, las necesidades y los impulsos de uno mismo, ¿vale? Esto lo dice Daniel Goleman. Yo los invito y las invito a que investiguen un poco más acerca de este autor, Daniel Goleman. Es muy bueno porque habla mucho acerca de la inteligencia emocional, del desarrollo del liderazgo consciente, habla mucho justo de la autoconciencia, ¿no? También menciona este tema que es muy importante y que hoy en día, dado las problemáticas, las situaciones que se nos enfrentan, sobre todo a nivel social, a nivel país, es muy importante empezar ya a
a trabajar mucho en este tema de la autoconciencia, ¿sí? La autoconciencia, la conciencia social. Entonces es pues prácticamente eso, ¿no? Es el componente de la inteligencia emocional. Esto implica que vas a conocer tus emociones, cuáles son tus puntos fuertes, tus fortalezas, también son cuáles son tus debilidades, cuáles son aquellas emociones que hacen que reacciones de una manera visceral, de que cuando estás ante una situación complicada, difícil, extenuante, reaccionas ante el primer impulso y esto ocasiona que quizá el resultado de esa acción, de esta reacción, no sea el mejor, ¿no? Entonces, para eso nos va a ayudar mucho la autoconciencia, ¿no? Y en pocas palabras, es decir, pasar de un estado de actuar en automático a la conciencia, ¿sí? ¿Por qué creen que hablamos de un estado de actuar en automático a la conciencia? Quiero que me digan a través del chat, que me compartan, a qué creen que me refiero con esto, pasar de un estado en automático a la conciencia. ¿Ustedes creen que en su vida diaria o alguna situación han actuado en automático? ¿Y a qué creen que me refiero con eso? Entonces, los invito y las invito a que compartan en el chat. ¿Ok? Pensar antes de actuar, justo es pasar de automático a la conciencia, controlar los impulsos, actos conscientes y no impulsivos, autoobservarnos, dice Ana, controlar las emociones, dice Laura. Stephanie, reconoces tus sentimientos e identificas que lo detona, ¿ok? Andamos como robots en el trabajo, perfecto, Pascual, justo, sí, a eso nos referimos, ¿no? Eso nos referimos como actuar en automático. Actuar en automático, ¿cuántas veces no ya sabemos qué cosas o situaciones que nos pasan muy a diario, muy a frecuente, y ya tenemos mucho en nuestra mente, ya tenemos en nuestro sistema como personas la forma en la que tenemos que reaccionar o accionar ante ciertas situaciones, ¿no? Eso es actuar en automático, donde no estás reflexionando acerca de la situación, no estás pensando, no estás, pues, tratando de ir un poco más allá y reaccionas en automático, ¿no? Y para esto, un poquito más, cuando actuamos de automático a la conciencia, vamos a ponerle, nos estamos refiriendo que vamos a actuar de la inercia a la conciencia, ¿vale? ¿Y qué tan importante es esto, no? O sea, necesitamos hoy en día pasar de la inercia a la conciencia. ¿Por qué es tan importante pasar de la inercia a la conciencia o dejar de actuar en automático y pasar a la conciencia? ¿Por qué creen que sea tan importante el pasar de la inercia a la conciencia con las actitudes que tenemos en el día a día? ¿Por qué creen que sea tan importante pasar de la inercia a la conciencia? Para tomar mejores decisiones, dice Ameyali. Brenda dice, para obtener mejores resultados, ¿sí? Para obtener mejores resultados, ¿dónde? En el trabajo, en la escuela, en los estudios, con las relaciones, ¿no? Para hacer las cosas mejor, porque nos vamos a dar cuenta de que nuestras reacciones negativas no tienen razón, ¿ok? Para ser consciente y reflexivo, para poder ser asertivo conforme el contexto, ¿ok? Mejoras la efectividad, la productividad, te vuelves eficaz y eficiente, ¿ok? Muchas gracias, Manuel, por compartir. En efecto, ¿sí? ¿Cuántas veces no les ha pasado que están enfrentando una situación, que estás pasando por una situación complicada, difícil, estresante, y tu primera reacción, no sé, quizá es ponerte triste, pausar y ya no hacer nada, quedarte estático, no saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones, o una situación en una discusión que tienes, quizá el primer impulso puede ser un impulso violento, ¿no? De manera verbal, de manera física,
una mala palabra, ¿no? Y eso es justamente estar en un estado de inercia, ¿no? Donde todo lo que hacemos en el día a día ya no tenemos esta inteligencia emocional desarrollada, no tenemos esta capacidad de poder ser conscientes de, en primer lugar, cómo nos estamos sintiendo, cuál es la emoción que tenemos en ese momento, para posteriormente pensar en cómo actuar, ¿no? Sino simplemente pasamos del impulso que nos está generando una situación a la acción, ¿no? Y justamente es esto, estamos actuando en inercia, ¿no? En constante inercia. Y eso, en la mayoría de las ocasiones, pues nos puede traer a la larga, pues muchísimos más costos que beneficios, ¿no? Entonces, pues vamos a trabajar justo ahora en esta dinámica de reflexión. Los voy a exhortar y las voy a exhortar a que reflexionemos un poco y posteriormente también compartamos, ¿no? ¿Qué reflexionamos de esto? La idea es trabajar de la inercia a la conciencia, pasar de la inercia a la conciencia. Del impulso a tener un poco más de conciencia en qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y para esto, bueno, pues les voy a pedir que traigan a su mente algún momento en el que sientas que hayas actuado por inercia, ¿no? En automático, por instinto o impulso, ¿sí? Y esto es algo muy importante antes de avanzar en lo que van pensando. Les voy a comentar, bueno, pues el ser humano tiene una glándula que hace que reaccione de manera instintiva, ¿no? Pues es un instinto reptiliano, ¿no? Que desde mucho tiempo atrás, generalmente las personas acostumbramos a reaccionar por instinto, ¿no? Cuando enfrentabas miedo, cuando enfrentabas pues cuando tenías miedo o cuando era en defensa propia, ¿no? Cuando no te sentías seguro. Entonces, generalmente, esta glándula se activa y hace que tengamos una reacción y que esta reacción sea instintiva, ¿no? Pero aquí lo importante es que nosotros tenemos ya mucho más desarrollado y pues como seres vivos, somos los únicos que tenemos la capacidad de la razón, la capacidad de poder razonar, de poder pensar, ¿no? De también poder tener la capacidad de controlar, ¿no? De tener esta conciencia. Entonces, hasta la fecha lo seguimos haciendo, ¿no? Seguimos accionando de manera instintiva. Pero es por eso que ahora tenemos que tratar de que esta glándula esté controlada y que ante cualquier situación complicada no reaccionemos así, ¿no? Entonces, no reaccionemos como un animal puede reaccionar en un hábitat ante una situación de inseguridad, ¿no? O de miedo o de autodefensa, ¿no? Sino reaccionar a través de la conciencia. Y bueno, ahora sí, trae a tu mente algún momento en el que hayas actuado por inercia, en automático, por instinto o impulso, ¿vale? Después, piensa, ¿cuál fue el costo de actuar de esa forma? O sea, ¿cuál fue el costo de actuar de esa forma? En la que actué por impulso, en automático, no pensé lo que hice, ¿no? ¿Qué costos te trajo? Y ahora, ¿cómo puedes pasar de la inercia a la conciencia? ¿Cómo te haces presente al aquí y a la hora? ¿Cómo puedes pasar del modo automático al modo conciencia? Al estar más consciente la próxima vez que te vuelva a suceder. Entonces, les voy a dar 2 minutitos en lo que van pensando justo en estas 3 preguntas. Primero, ¿cuál fue la situación en la que actuaste por inercia o en automático? ¿Cuáles fueron los costos que te trajo el actuar de esa manera? Y finalmente, ¿cómo crees que podrías trabajar el pasar de la inercia a la conciencia para que la próxima vez que te vuelva a suceder una situación similar, ese chip pueda cambiar? Entonces, pueden ir pensando, pueden irlo escribiendo en una libreta, en una hoja,
también sería muy bueno, porque a la vez que estás reflexionando lo estás anotando y estás siendo más consciente de esta reflexión. Y son bienvenidas sus participaciones en el chat. Aquí dice Carla, voy a ir compartiendo, dice: a mí me pasó que una vez en la presentación de un proyecto no acepté los comentarios del mismo y comencé a ser agresiva con quienes les interesaba dicho proyecto. Ok, muy bien, Carla, muchas gracias por compartir. Y Carla, a partir de esta reacción automática, por inercia, fue un impulso, ¿cuáles fueron los costos? ¿Cuáles fueron los costos de haber actuado así? ¿Qué consecuencias negativas te trajo? Entonces, les invito a que vayan compartiendo, quien guste. Pensar cuál fue el momento en el que actuaste por inercia o en automático, por impulso. A partir de esa forma que actuaste, ¿cuáles fueron los costos? ¿No? ¿Qué aspectos negativos te trajo? Y finalmente, ¿cómo crees que podrías pensar la próxima vez que tengas esta situación, una situación similar, pasar de la inercia a la conciencia? Laura, una vez en un taller contesté una respuesta a una pregunta que no era para mí. El ponente me llamó la atención y yo me molesté mucho. ¿Ok? Sí, son de esas veces, ¿no? Donde no pensamos. No estamos siendo conscientes de nuestras acciones y simplemente actuamos por impulso. Aquí nos comparte Ise. Estructura de la personalidad, yo súper y ello. En un problema laboral, terminó en una reunión con autoridades acusada de acoso laboral, pero analizando la situación tuve la razón, pero debí de estar más tranquila y no actuar de manera agresiva, ¿ok? Muchas gracias por compartir. Igual si no quieren compartir y guardárselo para ustedes mismos, está bien también. Solamente lo importante es que sí hagan esta pequeña dinámica, porque esta es una dinámica que pueden estar haciendo o pensando más frecuentemente, un ejercicio que pueden tomarse 5 minutos para pensar al término de su día en, a ver, hoy, ¿qué situaciones enfrenté? ¿Cómo las enfrenté? ¿Fui consciente o estuve en un estado de inercia, de impulso, ¿no? De actuar en automático? Y entonces, justamente pensar cuáles fueron los costos que me trajo el actuar de esta manera, ¿no? O cuáles pudieron haber sido los beneficios si hubiera actuado más conscientemente y no tanto de la inercia, ¿no? Dice Alejandra, qué importante es este ejercicio, pensando en lo que hemos hecho y las consecuencias. Claro, y es que esto es tan importante porque en el día a día enfrentamos muchas situaciones y muchas veces son similares o son repetidas de una u otra manera en uno u otro entorno o con otras personas, pero pues son frecuentes, ¿no? O sea, vivimos al día siempre y con muchas experiencias y rodeados de muchas cosas. Entonces, es un ejercicio que si lo haces, te tomas 5 minutos al término de tu día, piensas cuáles fueron las situaciones, qué momento actué en automático, cuáles fueron los costos, cuáles pudieron haber sido los beneficios de actuar de manera distinta, ¿no? De actuar más conscientemente. Y bueno, si actué así, ¿qué puedo hacer para la siguiente, no? Aquí pone, Iris, no confronté, de hecho evité señalar las áreas de oportunidad de quien entonces era mi jefa inmediata. A la larga lo único que pasó es que no obtuve, ay, se me pasó. A la larga lo único que pasó es que no obtuve el crecimiento que pude lograr por seguir actuando según los criterios de esta persona.
Ok, muchas gracias, Iris, por compartir. Y ahí siempre se nos queda una espina, ¿no? También algo que entra en esto es que a partir de actuar de la inercia en automático por impulso, nos puede traer costos y a la larga se nos puede quedar una espina ahí, se nos puede quedar algo que ya no generó una satisfacción en nosotros, ¿no? Que no nos generó el poder avanzar, ¿no? Con los demás o en ciertas situaciones o para cumplir ciertos logros a nivel personal, ¿no? Entonces, cuesta trabajo, es trabajarlo, desarrollarlo en el día a día, tener esta capacidad de ser más conscientes y esto solamente se logra a partir de la reflexión y pero esto va a la larga a evitarnos pues muchas situaciones incómodas, ¿no? O negativas. Alma dice, yo llegué a mi límite de paciencia con mi supervisora, le grité que no era apta para ese puesto. Ella, la consecuencia, la llamada de atención y casi recesión de contrato. Aprendizaje, ayudar, capacitar en lugar de juzgar. Ok, sí, muy importante. Ivia, aprender a gestionar nuestras emociones es muy importante, un buen ejercicio para practicar. Frida, yo estaba encargada de revisar manuales de una dirección. Después de varias semanas de intercambio de ajustes, el director pregunta el estatus, el cual estaba en revisión de sus subdirectores. Cuando yo respondo eso, él dice que no es así. Eso me molestó porque me tuve que quedar callada para ya no hacer más grande el problema y dar una salida que conviniera a la institución, ¿ok? Y eso es algo muy importante, ¿eh? Porque muchas veces también actuar en automático no implica necesariamente que haya una acción de una respuesta, de contestar, de juzgar, de dar una, sí, una acción verbal, ¿no? No necesariamente. También actuar en automático o por instinto o por impulso puede ser el quedarnos callados, ¿eh? Aguas, porque eso también, el guardarnos las cosas, el no tener la capacidad o la confianza de nosotros de que si hay una situación difícil que se está preguntando, tener la capacidad y la confianza de manera consciente de poder comunicarnos de manera asertiva. Entonces, aguas porque también el no comunicarnos y evadir también implica que estamos actuando en automático, porque estamos actuando en algo que ya es como nuestra zona de confort, que sabemos que nos funciona o que ya tratamos de hacer por evitar algo, ¿no? Un conflicto o una discusión o sin necesariamente que sea violenta, ¿no? El confrontar. Entonces, también eso es muy importante. Ok, y bueno, pues vamos a continuar. Agradezco muchísimo sus participaciones. Todas son muy valiosas. Y bueno, mayor impulso de la bueno, ¿cuál es la finalidad de poder empezar a cambiar y pasar de la inercia a la conciencia? Bueno, pues que esto a la larga nos va a dar un mayor impulso de la satisfacción y el logro en el ámbito social, personal y profesional, ¿vale? En el ámbito personal, pues la capacidad de que tenemos un mayor conocimiento de nosotros mismos, ¿no? De que entendemos cómo funcionamos, cómo funcionan nuestras emociones, cómo funcionan nuestra mente, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? O sea, cuando te sientes mal, bueno, pues a lo mejor puedes tener una molestia, ¿no? El cómo saber, ¿no? Para controlarlo, para modelarlo, como vimos, ¿no? En el ámbito social, bueno, pues entablar mejores relaciones, espacios de mejor convivencia, ¿no? Que sea una convivencia positiva, en donde ya te puedes dar la oportunidad, no solo ya que te conoces, también de conocer a los demás, de conocer cómo son, y eso también te puede quitar la idea de muchos juicios que muchas veces tendemos a hacer hacia los demás, ¿no? Y a nivel profesional, bueno, pues el desarrollo, el trabajo en equipo, en colectivo, el poder generar confianza en el ambiente de trabajo, por lo mismo, de que te conoces, sabes cuáles son tus fortalezas, tus áreas de oportunidad, pero también te das la oportunidad de conocer al otro, ¿no? Y de que entre ambos puedan apoyarse, ¿no? Entonces,
Esto es como, ¿para qué nos va a servir el pasar de la inercia a la conciencia? Y bueno, pasamos a la segunda parte del liderazgo consciente, la segunda distinción, y vamos a hablar de autenticidad. Me gustaría que me digan qué es autenticidad, qué es ser auténtico para ustedes. Entonces, pues, si pueden compartir en el chat, para ustedes, ¿qué es la autenticidad? Carla dice que es no fingir. Ser original, dice Alexa. Brenda, pensamiento creativo. Ser tú mismo, Laura. Ángeles dice que es una cualidad. Mariana, mostrarse tal cual eres sin caretas, mostrarse tal como uno es, dice Ivia. Sin máscaras, en sentimientos. Ok, muy bien, muchas gracias. Ser único. Actuar de acuerdo a tus convicciones y valores. Muy bien, gracias, Gabriela. Y bueno, pues, ¿qué es la autenticidad? Porque esta es la segunda distinción de liderazgo consciente y es muy, muy importante también. Pues la autenticidad es el valor que hace referencia a la persona que dice la verdad, acepta la responsabilidad de sus sentimientos y conductas, es sincera y coherente consigo misma y con los demás. Y para esto necesitamos de autoconocimiento para poder actuar con autenticidad, ¿vale? Es esta persona que dice la verdad, o sea, que reconoce cuáles son sus responsabilidades en cuanto a sus sentimientos, se hace responsable de los sentimientos que tiene, de las emociones, de las conductas, es sincera, es coherente consigo misma. Yo quiero esto y voy a actuar de esta manera, o yo tengo esta ideología y esta es mi manera de actuar y lo estoy reflejando, ¿no? Y no solamente consigo misma, sino con los demás. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Por qué creen que para poder ser auténtico es súper indispensable el autoconocimiento? ¿Por qué creen que es muy importante el autoconocimiento? En esta distinción. Para poder ser auténtico es muy importante el autoconocimiento. ¿Por qué creen que esto sea? ¿Conoces tus límites? ¿Ok? Hay una palabrita como súper, súper así importante que define esto que genera esta relación. Autoconfianza, sí. Ok. Para aceptarnos tal y como somos. Ok. Nos ayuda a conocer nuestras debilidades y fortalezas. Ok, muy bien. Bueno, más adelante lo vamos a ver, pero ahí sigan pensándolo. Igual a lo mejor va a salir, ¿no? Cuando no actuamos con autenticidad, ¿en qué situaciones creen que no estamos actuando con autenticidad? ¿En qué momentos creen de su vida o cuando están con otras personas que no estamos siendo auténticos? ¿Qué está sucediendo para que no seamos auténticos? Generalmente, ¿qué está pasando? Que nos hace actuar no siendo auténticos. Cuando sentimos que podemos perder algo, ok, muy bien. Queremos ser aceptados, dice Ana Karen, bien. Tenemos desconfianza, dice Frida. Por complacer a los demás, totalmente de acuerdo. Nos sentimos inseguros. Cuando adaptamos valores con los que no nos identificamos, también, ok, ahí estamos
no siendo auténticos. Y bueno, pues actuamos con autenticidad cuando queremos vernos bien y evitar vernos mal, ¿no? Que es un poquito de lo que comentaba. Esto es la segunda distinción, la autenticidad, y vamos a hablar un poquito de verse bien, evitar verse mal. Y esto es algo muy importante y algo muy común, ¿no? Que nosotros los seres humanos tenemos. Y justamente, por ejemplo, aquí dice Claudia, cuando tenemos miedo, ¿cuándo queremos vernos bien y evitamos vernos mal? Pues justamente cuando nos sentimos inseguros, inseguras por las situaciones, ¿no? Cuando tenemos miedo, ¿no? Miedo al qué dirán, miedo a que voy a fracasar, miedo a que me van a juzgar, miedo a que me voy a equivocar, ¿no? Entonces mejor o no digo nada o me hago que sé mucho, ¿no? O sea, miedo al rechazo, ¿no? Justamente, miedo a, no me gusta, pues no sé, no me gusta ir a fiestas, pero como yo no soy de esas personas que me gusta ir a fiestas, pero pues como todos mis amigos y mis amigas, pues yo quiero encajar en ese grupo, obviamente pues voy a tener que ir, ¿no? Y estoy haciendo algo que no me gusta, pero si no lo hago me van a rechazar, me van a decir que por qué nunca salgo, ya no me van a querer, no me van a integrar, me van a hacer menos, ¿no? Entonces, generalmente ese son el tipo de situaciones que nos hacen querer vernos bien y evitar vernos mal, ¿no? Amenaza, también cuando se nos presenta una amenaza, ¿no? Me van a invalidar, lo que voy a decir está mal, y por eso, pues ya me siento amenazado, ¿no? Y mejor no digo nada, mejor no opino, ¿no? Esto es muy, muy, habitual en los salones de clases. Cuando hay estudiantes que cuando el profesor pregunta algo y cuando hay estudiantes que casi nunca participan, muchas veces es porque tienen justamente eso, tienen miedo, se sienten amenazados de que lo que puedan decir o son inseguros de lo que puedan decir, se van a burlar los compañeros, va a estar mal la respuesta, entonces mejor no participan, ¿vale? Y ahí es cuando están, pues verse bien porque mejor no participo y evitar verme mal, ¿no? Pero pues son solamente eso, puras inseguridades, ¿no? Y esto pues se desprende mucho de que no hay un autoconocimiento suficiente de la persona para darse esa confianza que necesita y poder ser quien es, ¿no? También tiene que ver con el sentido de pertenencia, justamente, Gabriela. Y bueno, vamos a trabajar ahora y vamos a reflexionar. Y este es otro ejercicio, esta es la recomendación. Lo vamos a hacer aquí, pero esto es para que lo anoten, se lo lleven y poco a poco, día a día, lo vayan trabajando. Verse bien, evitar verse mal. Y para esto, les voy a pedir que identifiquen una situación en la que actuaste por impulso, para buscar verte bien o evitar verte mal. ¿Vale? Entonces, piensen en esa situación en la que actuaron por impulso. Acuérdense, estamos retomando también el no ser conscientes y estar actuando por inercia, y que eso te hizo actuar para verte bien y evitar verte mal. ¿Cuál fue esa acción, esa situación? Van a pensar después de que ya tengan esa situación, ¿cuál fue el costo de haber actuado de esa forma? ¿Sí? ¿Cuál fue el costo de haber actuado de esa forma? Con tal de verme bien. Y finalmente, ¿qué hubiera pasado si te hubieras hecho consciente y hubieras actuado desde la autenticidad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido el resultado de haber actuado para verte bien y evitar verte mal? Entonces, pues, conforme vayan teniendo su ejercicio, quien quiera compartir, con mucho gusto, es bienvenida a compartir en el chat. Aquí, mientras tanto, dice Carlos, tratamos de buscar la atención para ser aceptados, efectivamente, ¿no? Generalmente
esta distinción es muy clara en nuestra vida. Cuando no estamos trabajando nuestro liderazgo consciente porque tratamos de vernos bien para evitar vernos mal, ¿no? Y eso, aguas, porque si eres una persona que te consideras líder o que estás a cargo de un grupo de personas, ¿no? Que confían en ti, que tú eres el guía, muchas veces los líderes pueden actuar de esta manera con tal de, pues de no verse derrotados, ¿no? Ante el grupo, ante el colectivo, tiene una influencia muy fuerte de verse bien, evitarse mal con los líderes, porque es, ¿cómo les voy a decir que me equivoqué? ¿Cómo les voy a decir que no sé, no? ¿Cómo les voy a decir que no entiendo, no? Entonces, pues, pues voy a inventar algo para que me lo crean, ¿no? O les voy a decir que sí sé, o les voy a decir que vamos bien, o les voy... Entonces, aguas, ¿no? Porque ahí, en una posición de liderazgo, esto puede aflorar muchísimo, ¿no? Pues como eres el líder y tienes una responsabilidad muy grande, pues es esto, ¿no? Me tengo que ver bien para evitar verme mal, ¿no? Y ahora sí, ya van compartiendo en el chat. Ok. Igual, si no quieren compartirlo, no pasa nada. Pero recuerden tenerlo escrito para que luego también lo puedan trabajar, que eso es lo importante. Y bueno, aquí algo muy, muy importante. Vamos a continuar. La autenticidad permite que una persona, con sus palabras y sus comportamientos, exprese fielmente cómo es y cómo piensa ante la persona idónea en el lugar y momento adecuado. Y esto es algo muy, muy importante. Si tú tienes conocimiento de ti mismo, si tú tienes conocimiento de ti misma, si tienes esta capacidad de autoconocerte, sabes perfectamente cómo vas a actuar con autenticidad o siendo tú mismo, pero sabiendo qué palabras emplear, cómo comportarte, ¿no? Dependiendo de la situación en la que te encuentres, dependiendo con las personas con las que te encuentres, ¿no? Y eso nos da la posibilidad, el actuar con autenticidad, nos da la posibilidad de generar relaciones más estrechas, más genuinas y de confianza. Y que al final no solamente le permitamos a las otras personas el que nos conozcan por quiénes somos nosotros, sino que también les va a abrir la posibilidad a estas personas con las que convivimos de también mostrarse de manera auténtica y de también realmente conocerlos y conocerlas como son. Entonces, este es el poder que tiene la autenticidad dentro del liderazgo consciente. El dejar de verse bien para evitar verse mal y mejor ser auténtico. Y esto se resume en algo que ya habían dicho, basta con que seamos uno mismo, ¿sí? No hay más, basta con que seas uno mismo. Si te conoces, sabes cómo eres, sabes cómo está conformada tu identidad, cuáles son tus gustos, tus debilidades, tus fortalezas, sabes la mejor manera que tienes para comunicarte, tus estrategias para comunicarte, para convivir, para compartir. Y eso te va a permitir generar un ambiente de relaciones más cercanas, estrechas, llenas de confianza y pues que también tú puedas realmente llegar a conocer a las otras personas. No sé si hasta aquí tengan comentarios respecto a preguntas, dudas respecto a esta segunda distinción, que es la distinción de la
autenticidad. ¿Ok? Pues vamos a pasar a la siguiente distinción y esta es la última. Y vamos a hablar un poco de historias, ¿vale? Y esta es muy importante y esta es muy, muy fuerte porque de verdad que, híjole, ¿a quién no le gusta contar historias? ¿A quién le gusta contar historias, más bien? Quiero que me digan por el chat, ¿a quién le gusta contar historias o escuchar historias? Así que digan, a mí me gusta contar historias o cuentos. ¿A quién le gusta contar historias o que se las cuenten, verdad? A mí me gusta escucharlas, dice Ivonne, ok. A mí me gusta, pero no para todos, ok. Las dos, me gustan ambas. A mí, claro, pues sí. Evidentemente, vivimos muchas situaciones en el día a día que historias tenemos miles, ¿no? En todos lados. Y de nosotros y de los demás. Y justamente vamos encaminados para allá. Entonces, aquí me gustaría preguntarles, ¿cuántas veces operamos desde las ideas que tenemos de nosotros mismos o de las demás personas? ¿Cuántas veces operamos o actuamos de las ideas que tenemos de lo que somos nosotros mismos o lo que son las demás personas? ¿Cuánto creen? Reflexionen con esa pregunta. Piensen. ¿Alguna vez he actuado, por lo menos alguna vez he actuado con base en la idea de quién creo que soy yo o quién soy yo o quién he construido que soy yo en cuanto a mis habilidades, mis formas de pensar, mis debilidades? ¿O alguna vez he actuado con base en la idea que tengo de cómo es la otra persona? Y bueno, ¿cómo creamos estas historias, verdad? Ahora sí vamos, una vez que ya tenemos esta pregunta. Las historias se crean a partir de situaciones que nos pasan a lo largo de nuestras vidas, todo tipo de situaciones, y que generalmente esta situación puede ser una situación en la que te encontraste en un momento de frustración, de estrés, de ansiedad, de no positiva, una situación no agradable. Y luego de tener esta situación, tú le sumas los sentimientos. ¿Qué emociones estás teniendo? ¿Cómo te estás sintiendo a partir de esta situación que está aconteciendo, de este hecho? ¿Cómo está, cómo, pues sí, te estás sintiendo, te hace sentir esto? Y finalmente le generamos un significado, ¿sí? A toda situación, ante cierta situación, traemos ciertos sentimientos y ante estos sentimientos nosotros le generamos un significado, ¿sí? Pero he aquí, esta es la trampa del significado, la que nos hace generar estas historias. Y es decir, vivimos por las historias que nos contamos y no por lo que pasó, sino por el significado que le dimos a ese hecho. Y eso es algo muy importante, porque estas historias que nos contamos de las situaciones que vivimos en el día a día tienen mucha relevancia y mucha resonancia en quiénes somos hoy en día, qué hacemos, cómo pensamos, la idea que tenemos de quiénes somos nosotros, cómo nos hemos ido construido y de quiénes son los demás. Entonces, por eso es una trampa de significado. Y esto sucede así. Les voy a poner un ejemplo. Esto sucede así. Vamos a ver cómo funciona el ciclo de las historias que nos contamos, para que entendamos un poquito mejor. Sucedió algo. Estás en un hecho, ¿no? Y este fue el hecho, lo que pasó, lo que sucedió. A ese suceso
ese suceso te va a generar una emoción negativa, positiva, ¿no? Y ante esa emoción, tú le vas a generar un significado a ese suceso, de acuerdo a la emoción que estás enfrentando, ¿no? Eso lo vas a interpretar con un significado muy claro. Y ante ese significado que le vas a dar, vas a tener una acción, ¿sí? Y esa acción es la que va a estar validando tu historia, que efectivamente esa es tu historia y eso fue lo que pasó, ¿sí? Muchas veces nosotros nos contamos estas historias, se quedan en nuestra mente y esto hace que a la larga no nos permitan avanzar, no nos permitan avanzar a nosotros mismos o no nos permitan avanzar con las otras personas. Les voy a poner un ejemplo, porque ahorita, como este ejemplo que les voy a poner, ustedes también van a hacer esta dinámica de reflexión y van a buscar indagar desde su experiencia. El suceso fue que cuando es una situación de una historia que yo tengo y que soy muy consciente que la tengo desde hace mucho tiempo. Y esta es la que me hace, pues, de cierta manera agarrar algo de lo que soy hoy, ¿no? O de lo que digo que soy. Cuando era pequeño, cuando iba en la primaria, acostumbraba a perder mucho las cosas, ¿no? Los útiles escolares, o se me perdía el suéter, se me olvidaba en la escuela, ¿no? Y a partir de ese suceso, de ese hecho de que yo perdiera algo, siempre mi mamá llegaba y me decía, es que eres muy distraído, es que nunca pones atención, es que, ¿por qué no te fijas? Es que estás en otra cosa, ¿sale? Ese fue el hecho. El hecho fue que se me perdían las cosas y mi mamá me decía que era distraído, ¿no? Que era olvidadizo, que no me fijaba, ¿sí? A partir de eso, pues yo desde ahí le generé una emoción. La emoción era como de frustración, la emoción era como de tristeza, de estrés, de por qué se me pierden las cosas, por qué nunca puedo poner atención, por qué soy así, ¿vale? Y con esa palabra justo que les acabo de decir, el por qué soy así, porque ya le generó un significado, porque sí soy distraído, es que sí soy distraído, siempre se me pierden las cosas, es que nunca puedo poner atención, ya soy así, ese es mi ser distraído, ya me lo dijo mi mamá, me quedó muy claro, lo asocié con la emoción, con una emoción y un sentimiento muy puntual, ¿no? El estrés de que se me pierden las cosas, de que no puedo poner atención, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue la acción? No, que a partir, hasta el día de hoy, yo sigo diciendo que soy una persona distraída y que todo se me pierde o que se me olvida y que no puedo hacer dos cosas a la vez. O sea, desde ahí yo ya tengo una historia muy marcada. Yo ya me hice la idea que soy así. Ya me creé esa historia por un simple hecho que me generó un sentimiento, una emoción y le di un significado. Y al día de hoy, entonces, ¿qué hago? Pues yo digo, yo soy una persona que soy, pues, olvidadiza, soy distraída, ¿no? Soy dispersa, muy fácilmente me puedo perder, no puedo hacer dos cosas a la vez, ¿sí? Pero el ser así me ayuda a tener que enfocarme más. Cuando tengo que hacer algo, me ayuda a tener que enfocarme más. El tener que poner más atención, el dedicarme a una cosa, el tener mayor detalle al momento de estarla haciendo para lograr cumplir ese objetivo, para lograr cumplir esa tarea, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo tengo una historia que en este sentido, yo me sigo diciendo a mí mismo que soy distraído y a lo mejor y quizá ni sea distraído ya, ¿no? Solamente fue de ese hecho que tomé. Y hoy en día sigo retomando esa historia. Soy distraído, no me concentro, soy olvidadizo, soy disperso, ¿no? Y por eso, pues mi acción es que me tengo que concentrar más, o a lo mejor de manera de mala gana podría decir algún día que se me olvide hacer una tarea, una responsabilidad en mi trabajo, que diga, ay, sí, pero es que la verdad, mi excusa va a ser, pues es que la verdad soy una persona muy distraída,
Sí soy una persona que no se me va, o sea, soy muy dispersa, no puedo hacer muchas cosas. No me pongan muchas responsabilidades a la vez, ¿sale? Entonces ahí estamos viendo las dos partes de esa historia que me ha seguido toda mi vida, ¿sale? Y muchas veces esas historias, pues pueden no ser o sumar a que nosotros podamos desarrollar nuestro máximo potencial como líderes, sino al contrario, que nos está hundiendo más porque seguimos ahí con una piedra en el zapato que vamos a seguir teniendo hasta que no seamos conscientes de nosotros mismos y saber justamente eso, que en aquel momento, hace años de mi vida, eso fue un hecho y fue una situación que pasó y fue de ese momento y ahí se quedó eso, ¿no? Y que la próxima vez que me vuelva a pasar va a ser otra situación, pero va a ser otra situación distinta, aunque sea sobre el mismo tema. Pero eso no me da el tener que volver a pensar, como ya me pasó una vez, ya siempre voy a ser distraído, siempre voy a ser disperso, siempre voy a ser así, ¿no? Entonces, eso es lo que, el poder de la mente que tenemos para generar estas historias, ¿no? Y cómo nos pueden afectar a la larga a poner una barrera a que sigamos construyendo nuestro desarrollo y que seamos grandes líderes. Y bueno, ¿para esto qué se necesita? Tomar autoconciencia. Necesitamos autoconciencia otra vez, nuevamente, de nosotros mismos, ¿no? El ser conscientes, el conocernos, tener un autoconocimiento de nosotros, ¿sí? Pero también hay historias positivas que nos contamos. No todo es negativo. En ocasiones también pueden haber historias de hechos que nos generaron una emoción que fue positiva y que esa historia que nos generamos y nos seguimos generando, puede ser que sume a que nos sigamos desarrollando, a que nos esforcemos más, ¿sí? Como líderes. Estas historias nos pueden empoderar. Lo importante es ser conscientes para identificar cuáles son estas historias que nos ayudan a poder potenciar nuestro liderazgo y actuar con mayor libertad, a ser nosotros mismos. Actuar con mayor libertad porque así somos, ¿no? Desde lo que somos, no desde lo que nos contamos que somos, y eso es muy importante. Desde lo que somos, autoconocernos, saber cómo somos, ¿sí? No desde lo que nos contamos que somos por las historias que nos hemos generado, por hechos específicos y únicos del pasado, ¿sí? Un ejemplo muy puntual de una historia positiva que yo tengo y que yo utilizo muchísimo en mi vida para el ámbito personal y para el ámbito profesional es, desde que yo era chiquito me decían que tenía que ser muy responsable, ¿no? Tienes que ser muy responsable, te tiene que ir bien en la escuela, tienes que sacar las mejores calificaciones. De cierta manera, pues a lo mejor como un niño que quiere jugar todo el tiempo, pues sí te genera un poco de frustración el decir, ah, no, no, ¿por qué quieren que sea el mejor, no? Porque, pero es, de cierta manera, ese hecho que quizá no fue tan bueno el que me lo impusieran así o el que me generaran muchas expectativas, hoy en día me da la oportunidad, porque sigo con esa historia del siempre tengo que ser el mejor o siempre tengo que lograr lo que me propongo, tengo que seguir aprendiendo y seguir, me da la posibilidad de decir que hoy en día soy una persona responsable y comprometida. Y entonces, eso también es de una historia que venía atrás de mi vida por ciertos hechos y que hasta ahora cada vez que me dicen algo, pues yo digo, yo soy responsable, casi mi presentación es mis fortalezas, que soy una persona responsable y comprometida. Todo lo que me propongo lo cumplo, ¿no? Porque hago todas las tareas, busco que se hagan de la mejor manera, y en el tiempo, ¿no? Pero eso, de cierta manera, es algo que sí abona a mi desarrollo profesional y personal, ¿no? Porque es algo que me hace sentir bien, me hace sentir bien el ser responsable, el sentirme útil, el sentir que estoy logrando las cosas y que estoy comprometido, porque si estoy comprometido es porque lo que hago me apasiona. Entonces, esa historia sí la tomo para en el día a día seguir fortaleciéndome y pues ser consciente, identificarla y pues potenciar este liderazgo que tengo, ¿no? Y estoy actuando en libertad, a diferencia de la otra historia donde
pues tiene desafortunadamente más costos que beneficios, ¿no? Los costos es de que soy una persona distraída, soy esto, ya estoy decretando desde antes de que pasen las cosas y obviamente cuando pasen las cosas, pues me va a hacer que efectivamente me distraiga, que efectivamente me pierda en el intento, se me olvide algo, pierda algo, ¿no? A la otra historia, que el beneficio es que diga soy responsable y comprometido y que esto me impulse para cumplir las metas que me propongo a nivel personal y profesional, ¿sí? Pero aquí también generalmente nosotros buscamos generar estas historias y que los beneficios sean el de quizá encontrar para nosotros los beneficios de historias no tan positivas, que a la larga nos pueden afectar, puede ser como esta que les decía, ¿no? Es que cuando me digan que por qué no entregué esta tarea, por qué no hice esta responsabilidad, mi pretexto sea, pues es que soy una persona distraída, ¿no? Entonces, ahí muchas personas también le van a ver el beneficio, ¿no? Y van a decir, ajá, y mi beneficio es que que esa es la manera en la que me puedo poner excusas para decir que algo no lo hice, ¿no? Entonces, aguas, porque ahí hay algo muy tricky, ¿sí? Ahí hay algo muy tricky cuando tú ves los beneficios, pero para algo que a la larga no estás sumando, sino más bien que te perjudica porque te hace que también las otras personas se generen una imagen de ti que quizá no es positiva o no suma, puedes estar generando por beneficio tuyo una imagen negativa, ¿no? Una percepción negativa de los demás, ¿no? Y el costo a la larga es más grande. Entonces, ya hablando de esto, ahora sí vamos a pasar a la dinámica y estas son mis historias. Ahora yo ya les compartí el ejemplo, ahora ustedes van a reflexionar acerca de sus historias, muy puntuales. Y para esto, piensa en una historia que te cuentas hasta el día de hoy. Puede haber sido cuando estabas en tu infancia y hasta el día de hoy sigues con esa historia en tu mente y sigue predominando eso que hace que acciones de alguna manera u otra, ¿no? Que seas de una manera u otra. Identifica primero el hecho o la situación que lo generó. ¿Cuál fue el hecho específico a partir del cual me empecé a contar esa historia? Un día que llegué de la escuela y pasó esta situación y me dijeron que era así o me pasó esto y desde ahí yo me hice la idea porque me sentí así, ¿vale? Me sentí así y desde ahí entonces yo dije que era así y que era esta persona, ¿no? Y que ya no lo iba a poder cambiar. Ya es casi es mi carta de presentación hasta el día de hoy, ¿no? Y a partir de ese hecho, de esa situación y de esa historia que te has venido contando, ¿cuál ha sido el beneficio y el costo de operar desde esa historia? O sea, ¿cuáles han sido los costos, los beneficios que ha tenido el operar desde esa historia, el accionar desde esa historia que te has generado, desde ese hecho que tuviste? ¿Y cuáles han sido los costos también, ¿no? De operar de esa historia. ¿Cuáles han sido los costos, las consecuencias de seguir teniendo esta historia en tu mente que te cuentas todos los días, que te la cuentas a ti y que se las cuentas a las otras personas también, ¿no? Y que las otras personas, pues lo creen, ¿no? Entonces, les voy a dar tiempo también para que piensen y quien quiera participar, con mucho gusto puede escribir y compartir en el chat. ¿Cuál fue el hecho, la situación? Y a partir de ese hecho, situación, ¿cuál fue la historia que te contaste hasta el día de hoy? ¿Y qué beneficios y qué costos te ha traído esa historia en tu vida? Hacia tu persona y también con los demás. ¿Alguien que quiera compartir? Hay cosas muy simples que las podemos ver como muy simples, pero esas cosas
muy simples e insignificantes, muchas veces, ya de estar todo el tiempo, pueden ser cuestiones que nos están frenando mucho, ¿eh? Aquí pone Stephanie, muy personal. Ay, se me fue. Bueno, Alejandra puso ahí historias que nos marcan a lo largo de nuestra vida. Sí, pero son justamente eso, historias, ¿no? Porque nosotros ya hicimos una historia de eso, ya le dimos un significado más de lo que simplemente, del hecho que simplemente fue en el momento. Lo de ser responsable cuando eres niño casi siempre se lo dicen al hijo mayor, que debe ser el ejemplo para los hermanos menores, dice Frida. Ok. Dice Stephanie, muy personal, el que mis papás digan que no puedo sin ellos y hasta la fecha sentir que sola es difícil y me conflictúo, ¿ok? Sí, y esto es algo que se nos queda grabado. Cuando recordamos esto nos llega el sentimiento justo que estábamos, por el que estábamos pasando a la mejor en ese hecho situación. Y entonces vamos a seguirnos contando esta historia porque las cosas son así y no hay más. Así ves, ya le di todo un significado, ¿no? Ya hice esta historia más de un simple hecho, lo que pasó y punto, ¿no? No se quedó ahí, sino que trascendió. Fui una niña introvertida y no participaba, pero al llegar al CCH reprobé porque el 50% era participaciones, así que me dije nunca más me pasará y ya en la licenciatura siempre participaba. He aprendido a hablar y a expresar mis sentimientos muy bien. Esa es una historia que se contó en algún momento, ¿no? Que dijo que era... Y seguramente podríamos indagar en por qué eras una niña introvertida, porque quizá a lo mejor también fue un hecho pasado que te hizo creer que eras una persona introvertida y que nunca participaba y lo que te hizo ser así, pero luego quizá hubo otro hecho donde te generaste otra historia de esto nunca me va a volver a pasar porque no me gusta sentirme así y también pudiste haber hecho, ¿no? O sea, puede haber historias sobre las historias también, ¿sí? Cuando intentas realizar un cambio en el trabajo y te encuentras con ciertas barreras, me salía que faltaba uno, pero ya dejé. Ah, pues no es. Recuerdo que una vez, dice Carlos, recuerdo que una vez en la primaria una maestra me dijo que era desorganizada porque no cerré bien la puerta de donde guardábamos los libros, pero en realidad fue porque el estante era muy alto. Oh, porque el estante era muy alto y no lo alcancé a cerrar bien, pero viví toda mi primaria creyéndome desorganizada de verdad, hasta que analicé la situación. Ok, muy bien, ahí tuviste ya un momento en el que dijiste, no puede ser esto, y bueno, voy a tomar conciencia y voy a ver si realmente soy desorganizada o solo fue ese hecho y punto, ¿no? No tiene por qué volver a pasar. Siempre me decían que no terminaba las cosas y sigo sin concluir metas. La maestría la terminé, pero otras cosas como certificarme en inglés y otras cosas no puedo. Todo lo dejo inconcluso, ¿ok? Y seguro ha de ser ahí una historia que tienes, Gabriela, que es pues que nunca concluyes nada, ¿no? Y la tienes muy metida ahí, ser más consciente. Cada vez que te llegue ese pensamiento, cambiarlo, decir no, o sea, no, sí puedo. ¿Por qué? Porque hay un costo, ¿no? El que no termine las cosas es que ya quizá dedique tiempo, esfuerzo, recurso y que al final no lo termine, entonces prácticamente no fue eficaz, ¿no? No tuvo un fin adecuado todo eso que ya invertí. Pero también tengo historias que me marcaron positivamente, ¿ok? Muy bien. Recuerdo que cuando era niña me decían que era una distraída y tonta, y eso ha causado que siempre me esfuerce el doble para demostrar que no era así y mostrarme que no soy nada de lo que pensaban de mí, ¿ok? Sí. Y eso también es una historia, ¿no? Y cómo esa historia que te pudo, ese hecho que te marcó, te generó esta historia porque te trajo un sentimiento y entonces ahí tú eres consciente de que te decían eso y para no serlo haces otra cosa y eso es
de cierta manera, como para demostrar que no, y demostrarte a ti mismo que no eras así, que no eras tonta y que no eras distraída, pues entonces también eso te puede estar apoyando a seguirte desarrollando, ¿no? Y creciendo y tener conocimiento y lograr tus metas, lo cual eso también es muy bueno. En ese sentido, tiene más beneficios la historia más que los costos. Súper. Muy bien. Y bueno, para las historias, actuar desde nuestra propia identidad, desde lo que realmente somos. Eso es lo más importante. Si somos autoconscientes, si tenemos autoconocimiento de nosotros mismos, de nosotras mismas, nos va a permitir actuar desde nuestra propia identidad, desde lo que somos y no lo que nos dicen o nos hemos dicho que somos, ¿no? De esas historias que nos venimos contando desde hace mucho tiempo, que nos están frenando a poder justamente desarrollar todo nuestro potencial, ¿no? E ir más allá. Y esto a la vez, pues nos va a permitir también actuar con autenticidad, actuar de manera más consciente para cambiar de la inercia a la conciencia, y pues nos va a permitir nuevamente generar relaciones más estrechas, genuinas, de confianza, donde tenemos la oportunidad de mostrarnos a los demás como somos, como realmente somos, y no como nos han dicho que somos. Y a los otros les va a dar la oportunidad y les va a dar la confianza de mostrarse entonces también con autenticidad, de mostrar su verdadera identidad, ¿no? Y esto es algo muy importante, porque en este punto de las historias, no solamente nos generamos nuestras historias a partir de un hecho, sino también podemos estar generando historias de otras personas, porque si el hecho fue con otra persona, desde ahí la podemos estar dejando marcada, porque entonces ya tenemos una percepción de cómo es la otra persona, ¿no? Ya tengo una idea de cómo creo que es la otra persona con base a la historia que ya me generé de un hecho que tuve con esta persona, lo cual no nos está dando la oportunidad también de darle la oportunidad a la otra persona de que realmente se deje mostrar con autenticidad, que muestre su identidad, ¿no? Y pues eso genera también pues una comunicación no asertiva, que no seamos empáticos, que caigamos en prejuicios, ¿no? Entonces es un arma doble, ¿no? Y por eso estamos aquí, para fortalecer nuestro liderazgo consciente, el tener la capacidad de poder conocernos a nosotros mismos para después, para ser quienes controlen la realidad, nuestra realidad, a como nosotros queramos llevarla, poder alcanzar, quitar todas esas barreras y alcanzar todas las metas que tengamos, pero también el poder influir de manera positiva con los demás. Y para cierre, me gustaría compartir esta pregunta. ¿Cómo puedo a partir de hoy trabajar para fortalecer la autoconciencia? Y autoconciencia, hablar en términos de todo lo que hablamos, de las 3 dimensiones. La dimensión de la autoconciencia, que es, aquí les voy a regresar nada más para recordar, porque ya no lo puse al final, ¿verdad? La autoconciencia, que es pasar de la inercia a la conciencia, dejar de actuar en automático por impulso y empezar a actuar conscientemente. La segunda dimensión, la autenticidad, dejar de verse bien para evitar verse mal y ser auténticos, ¿no? Mostrarnos tal cual somos, sin miedo al rechazo, al que dirán, a las amenazas. Y las historias, ¿no? Ser más consciente de cuáles son las historias que nos contamos, que nos hacen creer pues, que nos contamos, que nos hacen creer quiénes somos, pero porque nos lo hemos contado y no quién realmente somos, ¿sale?
Entonces, para resolver esta pregunta, les pido si la pueden compartir aquí por el chat, o también lo que voy a hacer es les voy a compartir un link, y si gustan dejar su respuesta en este link de Mentimeter, también está muy bien, y ahorita comparto la diapositiva, ¿vale? Aquí les comparto por el chat el link. Y pues tómense su tiempo para compartir en este link esta última pregunta de cierre y de reflexión. ¿Cómo puedo a partir de hoy trabajar para fortalecer la autoconciencia? Considerando estas tres dimensiones. La dimensión de la autoconciencia, el pasar de la inercia a la conciencia, la dimensión de la autenticidad, verse bien y para evitar verse mal, cambiar eso, ¿no? Verse bien para evitar verse mal, sería verte pues, como tú mismo, ¿no? Como tú misma eres. Y la última, las historias, ¿no? Me quedo con esto. Actuar con mayor libertad desde lo que somos y no desde lo que nos contamos que somos, ¿no? Entonces, quien guste compartir en el link, es bienvenido, bienvenida también aquí por el chat. Bueno, voy a compartirles. Ya están empezando a escribir sus respuestas. Tenemos aquí cuestionando las historias que me cuento, hacer introspección. Cuando tomé una decisión, pensar, ¿realmente estás de acuerdo con esto? ¿O es por alguien más? ¿Ok? Identificar mis emociones, lo que estoy pensando. ¿Ok? Y finalmente lo que realmente está pasando. Reestructuración cognitiva, confiando más en mí, y eso es algo muy importante, la autoconfianza en que sí puedes hacerlo, en que lo puedes trabajar, en que el día de mañana puedes ser un líder consciente que pueda influir a las demás personas, que puedas ser tú quien elige la realidad que quiere en el ámbito personal, profesional, social. ¿Listo? Ok. Y bueno, pues con esto damos por finalizado el taller. Agradezco muchísimo sus participaciones, sus opiniones, sus comentarios. Son de verdad todo abona y aporta aquí para que todos sigamos aprendiendo y construyendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Manuel. Muchísimas gracias por tu presentación, siempre tan dinámica y con esa apertura para recibir tantos comentarios y participaciones por parte de nuestro público. Tenemos algunas preguntas. Si estás de acuerdo, podemos empezar. Preguntas y comentarios. Sí, claro que sí. Muy bien. Mira, nos preguntan, ¿por qué en ocasiones decimos o hacemos cosas sin pensarlo y nos dejamos llevar por las emociones? Pues justamente es eso, porque no estamos acostumbrados a trabajar en la reflexión. Realmente el trabajar en la autorreflexión es complicado porque necesitas tener tiempo, disposición, y es un esfuerzo mental muy grande. El dar el tiempo de sentarte, reflexionar qué es lo que aconteció a lo largo del día, cuáles fueron las situaciones que se me presentaron, cuando se me presentó esta situación, cómo reaccioné, por qué reaccioné así, tener la capacidad de recordar, bueno, cómo me sentía, y al saber detectar estos sentimientos y estas emociones, ya sabes de cierta manera qué impulsos o qué acciones o de qué manera tiendes a reaccionar. Entonces, pues
como no tenemos esa capacidad, no estamos acostumbrados a trabajar mucho la parte de la reflexión, eso hace que, pues, evidentemente no tengamos desarrollada la parte de la inteligencia emocional, el saber, el tener control de nuestras emociones, el ser conscientes de nosotros mismos, el autoconocernos, de cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, cómo saber controlar estas emociones. Entonces es eso, es solamente ahora sí que un trabajo de introspección, y es muy personal, en el que cada persona tiene que ser consciente de que mientras más frecuentemente trabaje estos espacios consigo misma, más va a empezar a ver un cambio y un avance conforme se le vuelvan a presentar las situaciones, ¿no? Este aspecto. Pero sí es eso, es una decisión propia ahora sí, o sea, nadie más te lo puede decir que lo trabajes, te lo pueden decir, les podemos pasar las herramientas, les podemos pasar ejercicios y todo, pero si no parte de uno mismo, pues evidentemente va a seguir sin poder trabajar esto y sin desarrollarlo y potenciarlo, pues para tener justamente, ¿no? Para empezar a sentirse como un poco más dueño de su realidad, ¿no? A generar esta realidad que quiera a nivel personal, pero también con sus relaciones. Y podemos decir que con esto nos puede ayudar a actuar de una forma más natural, con esta autoconciencia. Exacto, más natural, más consciente, ¿no? Porque ya eres consciente de cómo te sientes, sabes controlarlo en caso de que sea una situación negativa que estés enfrentando, sabes controlar esa emoción, ¿no? No actúas por impulso, ya no vas a actuar por impulso, ¿no? Sino vas a actuar ya de una manera más consciente, razonable, ¿no? Vas a actuar, pues sí, ¿no? Pasar de la inercia a la conciencia, pasar de un impulso, de una acción, como le decíamos, ¿no? Por instinto, ¿no? Generalmente es en autodefensa, a una acción más humana, ¿no? Porque nosotros como humanos tenemos también la parte de las emociones y tenemos también la capacidad de razonar, ¿no? Y de poder alcanzar este nivel de control o de autocontrol. Entonces vas a actuar, sí, de una manera más humana, porque si a la situación la enfrentas con otra persona. Entonces, en lugar de actuar contestando, respondiendo de manera violenta, pues no apertura el diálogo, ¿no? De manera asertiva, ¿no? Tratando de solucionar el conflicto, ¿no? Llegando a acuerdos, ¿no? Y justo Negociando. relacionado con la asertividad, nos preguntan, ¿hasta qué punto la asertividad sirve para este liderazgo consciente? Muchísimo, muchísimo, porque justamente eso eres. Mientras más consciente seas de tu persona porque te conoces, más asertivo vas a ser contigo mismo para saber cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son tus fortalezas, qué es lo que puedes aportar en un equipo, ¿no? De trabajo, dónde necesitas más apoyo también para pedir ayuda. También vas a ser asertivo en ese sentido en la comunicación que tengas con los demás, la comunicación que tengas tú de manera interna contigo mismo, ¿no? Para seguirte conociendo, asertivamente en las acciones que vas a hacer ante ciertas situaciones, ¿no? Y que estas te permitan avanzar o para lograr los objetivos que te propones. Por supuesto. Y justo, mira, ya también relacionado con la asertividad, nos preguntan, ¿qué hacer cuando actúas con esta parte de la autenticidad y tus superiores te minimizan? Pues aquí es también justamente saberlo manejar, o sea, aquí hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Como dice, la capacidad de ser consciente de uno mismo te da la capacidad de conocerte, ¿no? De saber cómo reaccionas, de saber cómo te puedes controlar, de saber cómo puedes, también acercarte a las demás personas. Y como lo decíamos en una diapositiva, si tú eres auténtico, también te va a permitir que ante ciertos momentos, ciertas situaciones, con ciertas personas, tú mismo vas a saber cómo comunicarte, cómo actuar, o sea, no es que
el que actúes de una manera con unas personas y vayas y actúes de otra manera con otras personas, no quiere decir que no estás siendo auténtico. Simplemente que tienes la capacidad de entender el contexto en el que te encuentras en ese momento, la relación que tienes con esas personas, porque quizá con unas personas no es el mismo tipo de relación que llevas con las otras personas, y eso te da capacidad de tener asertividad para saber cómo te tienes que comunicar, ¿no? Por así decirlo, un ejemplo. Yo, pues con mis cuates, se presenta una situación que se me presenta con un compañero de trabajo, pero se me presenta con un cuate, pues no voy a decir lo mismo que como le hable a mi cuate, no es como le voy a hablar a mi compañero de trabajo, ¿no? Pues, quizá a lo mejor es otro ambiente, ¿no? El ambiente laboral a lo mejor puede ser un poco más de respeto, más propio, donde hay a lo mejor un tipo de protocolo, ¿no? Y pues de cierta manera, pues ahí me va a dar la capacidad de poder ser asertivo en mi comunicación, de que sea para llegar a acuerdos, de que sea para negociar, de que sea para ver de qué manera vamos a colaborar, ¿no? Y resolver la situación. Y con mis amigos o en mi núcleo familiar, pues me comporto de otra manera. Y eso no está mal, no quiere decir que no sea auténtico, ¿no? Eso está bien, es normal, porque las relaciones que generamos son distintas de acuerdo al entorno en el que nos encontramos, el contexto, las situaciones que se nos presentan, ¿no? Compartimos diferentes tipos de situaciones. Entonces, en el otro contexto, pues obviamente voy a actuar de otra manera, con mayor respeto, ¿no? Voy a tener, a lo mejor siento que tengo más apertura para hablar con mi compañero, con mi amigo, ¿no? O en mi casa, con mis papás. Entonces, el que actúes y te comuniques de distinta manera con dos personas distintas que pertenecen a distinto contexto, donde tienes una relación, es también el que tú vas a saber cómo asertivamente vas a poder comunicarte con esas personas de acuerdo al tipo de relación que tienes, cómo enfrentar la situación y cómo solucionarla, ¿no? Pero eso, si tú lo sabes, vas a seguir siendo auténtico, no quiere decir que no seas auténtico, ¿no? Claro, claro, y saber expresar en lo que no estamos de acuerdo, ¿no? O lo que en algún punto no nos viene bien, ¿no? De una forma asertiva. Claro, claro. Sí, porque, por ejemplo, mientras más tú te conoces, tú conoces más tu identidad, ¿no? Hablábamos de esto, de que mientras más tú tienes este autoconocimiento, conoces mejor quién eres, cómo reaccionas, cuál es tu identidad, ¿no? ¿Cuál es tu ideología inclusive? Entonces, cuando algo no te parece, tú vas a tener la asertividad y la confianza de poder acercarte a otra persona a comunicar quizá tu desacuerdo de una manera adecuada, pero también no solamente comunicar el desacuerdo sin una causa, sino con una causa porque vas a tener claro para poder argumentar el porqué de tu desacuerdo, el dar puntos claros de por qué no te parece, de por qué, ¿no? Y a la par, hasta quizá puedas llegar con una solución a partir de ese desacuerdo que tienes, que estás argumentando con una solución, la cual genere pues seguir construyendo pues un canal de confianza donde todos salgan beneficiados, ¿no? Pero cuando una persona no tiene ese conocimiento de sí mismo, obviamente muchas veces pues puede reaccionar por el impulso, alega o caen en la queja. Nosotros también hablamos mucho de eso, ¿no? La queja, que ese es otro. Te puedes quejar y puedes decir, esto no está bien, no me gusta, no sé qué, pero eso es válido, ¿no? Pero caes en la queja cuando no tienes claro el porqué de tu queja, cuando no tienes claro, no estás argumentando en qué te afecta o en qué te molesta o por qué estás en desacuerdo, y cuando no tienes una propuesta de solución o una propuesta en la cual poder, pues, seguir avanzando, ¿no? Entonces, ahí ya es una queja. Claro, y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Uh-huh. pero sí me gustaría darte una última pregunta que considero que puede ser de utilidad para todos los participantes. ¿Sí? Y dice, ¿existen otros ejercicios que nos puedas recomendar justo para hacer conciencia de lo que realmente somos y no desde lo que nos contamos?
y comenta, es que la línea entre estas es demasiado compleja y bueno, comenta que bueno, al menos para esta persona le ha resultado un poquito difícil. ¿Qué ejercicios nos podrías recomendar? Miren, más que ejercicios, les voy a recomendar, nosotros en Enseña por México desde el año pasado sacamos un podcast que se llama El Poder de la Mente, está en Spotify. Les recomiendo que vayan y lo escuchen. Hablamos de todos estos temas y cada cápsula es un episodio de cómo poder trabajar, conocer un poquito más cada uno de estos temas, liderazgo consciente, las historias, inteligencia emocional y cómo trabajar un poquito más en cada uno de estos aspectos para fortalecerte como persona, ¿no? Justo con ejercicios que, así como los que les fui presentando al final de cada dimensión, generalmente en cada uno de estos episodios van a encontrar al final como una tarea, un ejercicio que pueden hacer para empezar justamente primero a trabajar esto, ¿no? A frecuentar el trabajo de la reflexión, de la autorreflexión, que esto les ayude a trabajar en todas estas áreas. Se llama El Poder de la Mente. Igual denme 2 segundos y se los busco aquí de una vez y les paso el link si quieren por él. Excelente. Y nos pidieron en un punto bibliografía, si tienes también material bibliográfico que Sí, me puedas compartir y ya para podérselo yo compartir en el Facebook. claro que sí tenemos, tengo bibliografía, te la comparto y se las compartes. Tengo por ahí justo también de Daniel Coleman, que es justo el que habla de liderazgo consciente y de estos temas de la autoconciencia y cómo trabajarla y por qué es tan importante. Claro que sí se las comparto. Excelente. Excelente, pues muchísimas gracias, José Manuel. Esperamos a que nos compartas el link. Sí, un segundo, aquí ya lo tengo. Ahí está, se los comparto ya Ya está. en Spotify, El Poder de las Emociones. Y esto es súper valioso porque lo puedes utilizar tanto para ti, pero por ejemplo, si aquí entre nuestras participantes hay docentes o así, también, les ayuda mucho a trabajar mucho de esto también dentro del aula de clases con los estudiantes, en cualquier nivel, Es como, esto es válido trabajarlo en los distintos ambientes, laborales, académicos, a nivel personal, ¿no? En grupos, les puede ayudar muchísimo todos estos temas. Perfecto, perfecto. Bien decían en algún momento, escuchaba de la dieta de contenidos que debemos de tener todos, ¿no? Y así lo mencionaba, ¿no? Pero es todo lo que consumimos, todo lo que nosotros, de lo que nos enriquecemos y podemos, pues, ir aprendiendo. Entonces, qué mejor que estos materiales. Te agradezco muchísimo, José Manuel, y No, gracias a hombre, Enseña por México, que te trae aquí. no, hombre, no, gracias a ustedes por siempre permitirnos estar en estos espacios y pues nosotros felices de compartir un poquito más pues de ahora sí de lo que hacemos, pues con la finalidad de poder ir transformando nuestra sociedad, ¿no? Y ir avanzando todos en comunidad. Excelente, que así sea y pues pongamos todos de nuestra parte. Te agradezco muchísimo, José Manuel, una vez más y espero tenerte pronto por aquí, en este espacio. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Pasen Hasta bonito luego, un abrazo, día. hasta luego.